Saludos cordiales, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús para todos los amigos y hermanos. Les saluda su hermano y amigo en Cristo, Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Recordemos el lema de mi canal de YouTube, Jesús, verdad eterna. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. También podemos leer el verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, amados hermanos y amigos, en esta ocasión les traigo un tema titulado ¿El Espíritu Santo es un alguien o un algo? Por Sergio Rodríguez. Así que, amados hermanos, bueno, le invito a usted a que se quede hasta el final de este tema, que va a estar muy interesante, ya que hay muchas discrepancias en cuanto a que si el Espíritu Santo es una tercera persona o es el Espíritu del mismo Dios Padre, en otras palabras, el mismo Padre. Entonces vamos a dirimir a través de las Escrituras a ver si el Espíritu Santo es una tercera persona o es el mismo Padre o es una fuerza activa o simplemente un poder como muchos lo enseñan. Entonces le invito, amigo y hermano, que se quede hasta el final, por favor. Suscríbase al canal y dele like y comparta este material que sé que le será de mucha ayuda y bendición para otros hermanos en la común fe. Así que bueno, vamos a dar inicio al desarrollo de este tema en cuestión. Voy a leer aquí el escrito introductorio al tema. Introducción al tema. En este nuevo análisis bíblico que les traigo en esta nueva ocasión, probaré con la misma palabra de Dios que el Espíritu Santo no es un algo, sino un alguien. Existen algunas corrientes doctrinales que enseñan que el Espíritu Santo es un algo, no un alguien. Como referencia tenemos a los testigos de Jehová, los adventistas y otros grupos religiosos más que dicen que el Espíritu Santo simplemente es una energía o fuerza activa, un poder o dunamis de Dios nada más. Pero es evidente que todo esto es un concepto personal de cada uno de ellos basados en el desconocimiento de la verdad bíblica acerca de quién realmente es el Espíritu Santo. Bien, sin más preámbulos, paso a analizar todos los textos y contextos que a continuación he posteado para ir desarrollando el tema en cuestión. He elaborado, amados hermanos y amigos, 12 puntos o referencias bíblicas acerca de que el Espíritu Santo es un alguien, no un algo, y que es para mí en este caso, lo digo aquí a título personal, el Espíritu Santo pues es el mismo Dios Padre, para mí en este caso, ¿no? Basándome en lo que está escrito. Así que, amados hermanos, entonces yo voy a defender esta tesis, ya que, pues como les dije, dentro del mundo de la cristiandad se debate estos puntos antes ya mencionados. Entonces, en el punto número 1 he titulado Dios el Padre es Espíritu. ¿Sí? Repito, en el punto número 1, Dios el Padre es Espíritu, y vamos a ver inmediatamente la referencia bíblica en palabras claras y categóricas de nuestro amado Salvador el Señor Jesús. Dice Juan capítulo 4, verso 24 lo siguiente. Dios o Elohim, dice, es Espíritu o Ruach. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Aquí he posteado pues este mismo texto en la versión también Septuaginta griega y también en el interlineal. Dice acá la Septuaginta griega: Espíritu
Dios también los que adoran en espíritu y verdad saben adorarle. En la Biblia, K2 Israelita Nazarena dice lo siguiente, el mismo texto. Yahweh o Yud-Hei Bat-Hei o Jehová es Ruach o espíritu, y los adoradores tienen que adorarlo en Ruach y verdaderamente. El interlineal griego dice el texto de la siguiente manera. Escuchen bien, amados hermanos. Espíritu, el Dios y los adorando en espíritu y verdad. Estar adorando está siendo necesario. Entonces, bien, como ustedes pueden ver acá, claramente nuestro amado Salvador, Jesús, dice, refiriéndose aquí al Padre. Entonces, vamos a analizar algo muy importante. La construcción gramatical como está allí en el interlineal griego, y ahí ustedes lo pueden corroborar, ustedes pueden ir allí y revisarlo. Ya he posteado acá pues obviamente en 4 versiones, ¿sí? He posteado aquí la Reina Valera, la Septuaginta griega, la Biblia K2 israelita, el interlineal griego. Entonces, en el interlineal griego dice acá claramente lo siguiente, dice espíritu, y ahora vamos a ver la definición, y para esto yo creo que vamos a ver pues la definición en griego, ¿sí? En el Strong griego dice la numeral 4151. Es la palabra que se usa allí para espíritu es pneuma, que significa aliento y es derivación de la numeral 4154. Y aquí tenemos la definición acerca de lo que es pneuma o espíritu dentro de lo que es la semántica griega. Dice corriente de aire, es decir, respiración, soplo o brisa, por analogía o figuradamente un espíritu, es decir, humano, el alma racional, por implicación, principio vital, mentalmente, disposición, etc. O sobrehumano, ángel, demonio o Dios, escuchen bien acá, divino, espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Creo que James Strong, cuando investigó acerca de la palabra espíritu, fue muy honesto este hombre, este erudito, porque fue un erudito, fue muy razonable, ¿sí? Fue muy razonable y puedo decir que fue una persona honesta en cuanto a lo que él pudo conseguir, digamos, en cuanto a lo que es el léxico basado pues en lo que significa la palabra espíritu. Entonces él da aquí la definición. No solamente lo define como corriente de aire, es decir, respiración o soplo, sino que da otros agregados más, ¿sí? Como sinónimos. Entonces, amados hermanos, si nosotros vamos a interpretar o analizar las escrituras desde una óptica simplemente de la lógica humana, de lo que el hombre humano puede percibir nada más, entonces nosotros caeríamos en interpretaciones realmente extremadamente erróneas. Y eso es lo que ha pasado realmente en el mundo de la cristiandad. Cada quien interpreta la Biblia a su manera, a como él le parece que así es, y luego lo plasma sus conceptos en libros, en artículos que continuamente están subiendo a las redes sociales o a la web. Y es lamentable que realmente
la esencia, ¿sí?, de las palabras, incluso del mismo Dios, sean distorsionadas, ¿sí? Es tremendo eso. Entonces, notemos que aquí el Señor Jesús está diciendo, Dios es espíritu. Y aquí hay un sustantivo, el sustantivo seos del griego, ¿sí?, o Elohim. O se puede entender también como Dios o Señor, que es lo que dice ahí. Dice, es espíritu. Vamos a mirar aquí lo que nos dice el interlineal. Dice lo siguiente, ¿sí?, para mayor fiabilidad de lo que estamos tratando. Sí, quiero hacer énfasis aquí un poquito porque de ahora en adelante pues ustedes se van a dar cuenta de algo, y esto pues espero que les sirva para que ustedes puedan presentar defensa frente a argumentos realmente que muchas veces personas que se dicen ser de renombre, teólogos, ¿sí?, de gran renombre, pues realmente simplemente aplican la letra, ¿sí? Pero me gusta lo que James Strong, digamos, describe así, aquí acerca, digamos, la apreciación que él da en base a la investigación que él hizo, porque él hizo una investigación muy exhaustiva para luego poder plasmar, digamos, estas referencias. Entonces dice acá, el interlineal, dice, espíritu, o sea, ruach, ¿sí?, o neuma, dice el Dios, que ahí está el artículo definido, él. Obviamente quiero aclarar que los pronombres, ¿sí?, se pueden aplicar tanto a seres, ¿sí?, a personas o algo, digamos, inanimado o abstracto, digámoslo así, ¿sí? No siempre tiene que ser a algo, digámoslo, a un ser, a un animal o persona, sino que también a cosas animadas y inanimadas. Los artículos, o sea, los artículos definidos, los pronombres. Entonces, incluso también adjetivos. Dice acá el espíritu, el Dios. Entonces aquí tenemos, en otras palabras, dice neuma ho seos, ¿sí? Notemos que no solamente dice acá espíritu, ¿sí?, o decir espíritu, o viento o aire, ¿sí?, él, sino que dice, ahí está también lo que es el sustantivo seos, que dice espíritu o ruach, ¿sí?, con artículo definido, refiriéndose a una deidad, ¿sí?, porque claramente dice ahí espíritu, entonces ahí sería neuma joseos, ¿sí?, o ruach ha Elohim, sería en el hebreo, ¿sí?, ruach ha Elohim, quiere decir ahí, o sea, está el artículo definido. Entonces, claramente aquí no se puede entender de acuerdo, ¿sí? Si alguien toma el léxico griego, ¿sí?, o cualquier léxico de los diccionarios, entonces si no tiene una comprensión lectora, ¿sí?, y al menos un poquitico de gramática, porque no se requiere de que usted sea un erudito, ni mejor dicho, que usted tenga que cursar una universidad, ¿sí?, y todo esto para usted entender lo que sencillamente aquí está dando a entender es que dice espíritu, el Dios. Entonces, quiere decir que esa persona, o sea, como lo veían dentro de lo que es el concepto tanto judío como griego, ¿sí?, entendían de que Dios, al no poderse ver, ¿sí?, no poderse ver ni dejarse o no ser tangible o palpable, entonces lo describían de esta manera, como espíritu. Pero eso no significa que era algo, digamos, que no era, digámoslo, real, ¿sí? O sea, que no era un ser o un alguien, como muchos quieren de pronto encapsular simplemente que el Espíritu Santo, ¿sí?,
porque ahorita vamos a ver el adjetivo calificativo que se le da también al Eterno, a Dios, que es, además de ser una deidad, un ser, un alguien, es también un ser santo, ¿sí? Es santo. Entonces, aquí claramente, para que usted se den cuenta, dentro de el interlineal, dice que Dios, o sea, espíritu, él, dice acá, el Dios, o sea, neuma joseos, ¿sí? Entonces, y los que adoran, dice, y los adorando en espíritu, y vuelve nuevamente, úsala, aunque cambia obviamente que ponen espíritu para referirse que es Dios, ¿sí? En mayúscula y aquí en minúscula. Y verdad, dice, estar adorando está siendo necesario. Entonces alguien pudiera traducir esto y decir, bueno, pero es que aquí arriba dice espíritu, viento, ¿cierto? Y los adorando en viento, y verdad, dice estar adorando está siendo necesario. O sea, entonces alguien pudiera decir, bueno, aquí el viento está adorando al viento, ¿sí? Y ahorita vamos a ver otra referencia. Entonces, alguien puede interpretar eso así, ¿cierto? Alguien lo puede interpretar, pero sería algo errado. Porque se está entendiendo de que tanto aquí, a quien se le adora, ¿sí? Es a un alguien, repito, a un alguien, no a un algo. Y quienes adoran también son un alguien. O sea, un alguien adora a otro que es un alguien. Eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Entonces, espero que haya quedado claro este punto. Entonces, Dios es espíritu, es un alguien, no un algo. Entonces, aquí ya leímos lo que significa, o la definición en el griego, de lo que es espíritu. Vamos a pasar adelante porque si no, pues se nos va, se va esto a hacer muy extenso. Entonces, tenemos aquí claramente que abajo, James Strong aquí dice sobrehumano en la parte final de lo que es el comentario, dice ángel, demonio o Dios divino, espíritu de Cristo, ¿sí? El Espíritu Santo. Entonces aquí en la otra parte dice definición en Reina Valera, aliento, espíritu, espiritual, viento. Entonces ya vimos que Dios no se le puede, digamos, alguien no puede definir a Dios como simplemente un viento, ¿no? Porque es obviamente la razón por la cual se dice que Dios es espíritu, entonces se hace como una analogía, ¿cierto? De que Dios es espíritu. ¿Por qué razón? Porque no se puede ver, ni tocar, ni palpar. Lo mismo pasa con el viento. Pero no porque Él sea algo, digámoslo, abstracto o algo que no es, o sea, que no sea un alguien. No, no, no. Entonces, hagámonos bien, ahora bien, hagámonos una pregunta autorreflexiva. ¿Es un soplo nada más de acuerdo a la definición del léxico y al pensamiento humano? Sí, repito, la pregunta reflexiva, digámoslo así, la autopregunta reflexiva. ¿Dios es un soplo nada más de acuerdo a la definición del léxico y al pensamiento humano? ¿Sí? ¿Podríamos decir eso? No, definitivamente la respuesta no. Vamos a ver un texto acá que está allí en Juan 3:8. Veamos qué nos dice. Como les dije, los artículos, digamos los pronombres, se usan también en algo que es, ya sean animales, objetos, ¿sí? Cosas inanimadas o algo abstracto, o también como algo que tiene movimiento o tiene vida. Entonces, en este caso acá, vamos a ver algo muy importante. Vamos a leer allí Juan 3:8. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Juan, el mismo
capítulo, el verso 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Realmente hay mucha gente que le pasa lo de Nicodemo. La Biblia la interpretan a su conveniencia, a su parecer, y todo lo materializan, como hay otros que todo lo espiritualizan. Entonces la escritura no se puede tomar de esa manera. No se puede todo literalizar ni tampoco todo espiritualizar. Hay que acomodar, como dice el apóstol Pablo, lo espiritual a lo espiritual. Y valga la redundancia, y lo literal a lo literal. ¿Sí? Tenemos que ser honestos con eso. Entonces Jesús acá le dice a Nicodemo, el viento, y ahí está el artículo definido, si ustedes buscan en el interlineal griego, de hecho vamos a analizarlo, verá, ustedes van a encontrar que ahí aparece el viento, aparece neuma, que en el hebreo sería ruach, ¿sí? Lo mismo que como lo describe James Strong, ¿sí? Entonces en este caso dice, el viento sopla donde quiere, o sea, aquí Jesús le está dando como una personalidad al viento, o sea, como un alguien, como que si fuera un ser, ¿cierto? Pero sabemos que el viento es algo impersonal, algo que no se puede ver, algo inmaterial. Sí, no se puede ver. Entonces, en este caso dice, el viento sopla, o sea, aquí Jesús está diciendo como que el viento es como que si fuera un alguien, o sea, esto se puede entender, este lenguaje que está usando el Señor acá es una prosopopeya. Eso se llama una prosopopeya, donde a lo que es abstracto o inanimado se le da vida, ¿sí? Con la diferencia, bueno, que aquí en este punto el viento sí se puede sentir, pero obviamente no se puede ver, ni se puede tocar. Usted no puede agarrar el viento con las manos porque no se puede, ¿sí? Pero en este caso aquí está diciendo el Señor, el viento sopla, ¿cierto? Dice, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Ni sabe, o sea, esto se lo está diciendo a quién, a Nicodemo. Y luego dice, así es todo aquel, y esto lo pone como un ejemplar, ¿sí? Y aquí usa lo que es un símil, digamos, comparativo, ¿sí? Un símil comparativo. Dice acá, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Sí? Nacido del Espíritu. O sea, en esta palabra, si aquí alguien podría interpretarlo también de otra forma, también a su amaño, antojo, pudiera decir, bueno, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, neuma, o del viento, o del soplo, o de un soplo. O sea, de un algo. Pero aquí claramente, cuando dice, así es todo aquel que es nacido de ¿quién? Del Espíritu. O sea, ese del es de procedencia. Entonces dice del Espíritu. Eso quiere decir, está diciendo de quién. Nacido del Espíritu de Dios. Así de sencillo. O sea, nacido del Espíritu, aunque no está ahí el sustantivo seos, pero obviamente se entiende que es nacido de un alguien. Porque usted no puede nacer de un algo. Eso es imposible. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, amados hermanos. Entonces aquí, en este caso, quiero explicar esto para que ustedes luego entiendan lo que voy a explicar más adelante. Por eso me tomé el tiempo para explicar este segmento acá de este texto de Juan 3, verso 8. Ahora bien, leamos Lucas 24, 39. Mire cómo Jesús dice acá, mire lo que dice Jesús acá. Mirad mis manos y mis pies, dice que yo mismo sois, palpad y ved, porque un espíritu, ¿sí? Un espíritu, y aquí también usa la palabra neuma o ruach, que se puede entender como soplo, aliento, vida o corriente de aire, ¿sí? Pero realmente no está hablando de un simple viento, como alguien lo puede interpretar, no. Dice, sino que, dice acá, yo mismo soy, palpad y ved, dice, porque un espíritu, ¿sí? Y creo que aquí está lo está hablando en forma neutro, ¿sí? De una forma neutra. Dice acá, porque un espíritu, ¿cierto? Dice, no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces dice acá, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces alguien puede interpretar esto y decir, bueno, un viento, un respirar,
no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y alguien puede decir, sí, claro, es correcto decir eso. Es correcto decir eso. Sí, usted podría decir, sí, claro. Si lo vamos a tomar desde esa perspectiva, sin un discernimiento como tal de lo que Jesús está diciendo, entonces diríamos, sí, claro, el viento no tiene carne ni tiene huesos. Es lógico, es razonable lo que alguien puede interpretar de esto. Pero se está hablando de aquí dice un espíritu, está refiriendo de un alguien. No simplemente se puede tomar desde la definición de un léxico o de un pensamiento humano nada más, sino que aquí hay trascendencia, es lo que tenemos que entender, amados hermanos. Entonces, por eso Jesús dice, ved porque un espíritu, ¿sí? Un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Se está refiriendo, o sea, que un espíritu, o sea, un alguien, ¿sí? Un ente espiritual no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Pero no se puede tomar esto como decir que simplemente aquí, como dice espíritu, que es un viento, entonces se está refiriendo a un viento, a un soplido, a un respirar, nada más. No. ¿Eh? Entonces, por eso ustedes, al transcurso de que yo vaya desarrollando este tema, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas. Sigamos analizando. Entonces, aquí tenemos el significado de espíritu en hebreo. Veámoslo aquí desde el Strong, dice, numeral 7307. Ruach, se pronuncia así, Ruach. Dice aire, es lo mismo que escribe también allí arriba, como lo escribe Jane Strong desde la óptica, digámoslo, de la semántica griega, ¿sí? Aire dice aliento, viento por semejanza, aliento, una exhalación sensible o incluso violenta, vida, ira, insustancial. Significado, ahora bien, y aquí hay un punto también muy importante, bueno, que yo no voy a entrar en materia acá, pero aquí habla también, quise colocar aquí la palabra neshema, ¿sí? Que se refiere a aliento, soplo o alma también, que se puede entender. También se aplica, se le da los mismos tiene las mismas cualidades, digámoslo así, de la palabra, o sea, tiene como las mismas descripciones, ¿cierto? Es lo que podemos entender acá. Veamos lo que dice. Dice acá, neshema, ¿sí? Aliento, alma. Dice acá, resoplido, viento, furia o aliento vital. Inspiración divina, intelecto o concreto, aliento animal. Y definición Reina Valera dice aliento, alma, espíritu, hálito, que respira, respirar, soplo, vida, viento. Entonces, bueno, ya este es un caso por aparte, porque también hay muchos que dicen, bueno, que el ser humano no tiene un alma, ¿qué tal? Que el alma simplemente es el sujeto integral, o sea, todo lo que es lo que Dios sopló, el neshema, ¿sí? Más la materia, pues eso es lo que conforma un alma y nada más, eso es todo. Pero realmente esto tiene más trascendencia de lo que ustedes pueden imaginar. Tómenlo como referencia a lo que expliqué arriba, para que se den cuenta. Si alguien interpreta simplemente de esa manera, comete un grande error. Pero aquí no me voy a detener, ya voy a salir inmediatamente de acá. Vamos al punto 2 porque es necesario que avancemos. Bien, entonces dice acá, punto número 2. Dios es espíritu y es santo. Y aquí en este punto es donde yo quería llegar. Recuerden, ya vimos arriba lo que es la definición de espíritu, ¿sí? Y también de la palabra Dios, Elohim, ¿sí? Claramente aquí dice, en el segundo punto dice, Dios es espíritu y ¿qué? Y es santo. Arriba, en el texto que leímos de Juan 4:24 dice, Jesús dice, Dios es espíritu. Aunque no aparece el calificativo ahí, digamos, el calificativo atributivo que él mismo se autoadjudica, porque eso lo hace el Señor y también otros se lo dan, como los santos, como los seres angelicales, ¿sí? Y nosotros los santos que también proclamamos que Él es santo, santo, eterna, digámoslo, infinitas veces santo, ¿sí? No 3 veces santo, sino infinitas veces santo. Dice acá, vamos a leer Levíticos 27, dice, santificaos pues y sed santos porque yo, Jehová o Yud-Hei-Vah-Hei, soy vuestro Dios o Elohim. Primera de Pedro, sí, 1:15 dice, sino como aquel que os llamó es santo,
Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Pedro 1:16, porque escrito está. Escuchen bien lo que dice acá. Sed santos, ¿por qué? Porque yo soy santo. Josué 24:19. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y él uno al otro daba voces, escuchen bien acá, daba voces, esto está en Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, kadosh, esta palabra aquí se usa la palabra kadosh, ahorita vamos a ver el significado. Dice, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Apocalipsis, este es el contexto en este caso. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, el Señor, o el Curios, ¿sí? Joseos, todopoderoso. O sea, aquí en este caso sería en el griego, sería el Curios, Seos Pantocrator, ¿sí? Dios todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir. Ahora bien, veamos lo que dice acá, el significado de santo del griego. Aquí la palabra griega es la numeral 40 y es santísimo, que se pronuncia hagios o haios, algunos lo dicen haios, otros hagios. Bueno, definición de la palabra santo o hagios significa sagrado, físicamente puro, moralmente, sin culpa o religioso, ceremonia, consagrado, ¿sí? Santísimo, santo, santa. Ahora santo en hebreo, veamos qué significa la palabra santo en hebreo. El significado bíblico de kadosh es separado, ¿sí? O sea, la palabra santo significa separado, otro, lo opuesto a lo que es común, refleja a la pureza, la distinción, lo apartado, lo reservado, a la consagración santísima. Ahí está la definición tanto de santo en el griego y en el hebreo. Bien, entonces vamos al punto número 3. Entonces, arriba ya vimos los 2 puntos. Primero dice que Dios es espíritu. Luego anexamos que Él es santo, como Él mismo lo dice, ¿sí? Él se atribuye que Él es santo. Y también los ángeles, de esta forma, en este reconocimiento de estas alabanzas atributivas, le dicen a Él que Él es santo, santo, santo. Entonces, punto número 3. El Espíritu Santo engendró a Jesús. Y presten mucha atención porque aquí en adelante esto se va a poner un poco candente, pero es muy importante sacar todo esto a la luz. Punto número 3. El Espíritu Santo, escuchen bien, engendró ¿a quién? A Jesús. Y ya vimos arriba claramente quién, el punto número 1, Dios es espíritu. Punto número 2, Dios es santo. Y aquí dice el Espíritu Santo, o sea, refiriéndose al Padre. Y vamos a leer allí Mateo capítulo 1, verso 18 al 20, que nos dice, el nacimiento de Jesús el Cristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, o sea, en este caso quiero aclarar, antes que se juntasen refiere a aquellos antes que se hayan unido, hayan copulado los dos, tanto María como José, ya ella era desposada por él, pero no se hayan juntado en el sentido de que no hayan tenido relaciones sexuales. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo aquí en este caso dice que se halló que había concebido ¿qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el mismo Dios Padre. Vayan captando eso. No es una energía, como muchos dicen, no es una fuerza activa o un poder, una misma. No. Vamos a ver que el Espíritu Santo es un ser que tiene raciocinio, voluntad, mente, todo. Entonces, por ende, es el Padre. O sea, ¿cómo va a ser aquí un simple poder o una fuerza activa
¿sí? Va a engendrar o va a ser el padre de alguien. Ahorita se van a dar cuenta ustedes de algo muy importante acá. Entonces dice, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, ella aquí dice, un ángel o un malaj, ¿sí? O un ángelo del Señor del Curios le apareció en sueños y le dijo, José o José, hijo de David, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella, dice ahí está una preposición, lo que hay ella, ¿sí? Dentro, lo que hay dentro, en este punto quiere decir, es engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, creo que aquí la palabra se usa griega genao o llenao. O sea, en otras palabras, es generado, ¿sí? O producido, ¿por qué? Dice, es del Espíritu Santo. Dice acá. Y lo dice con propiedad. Sentido propio, Es decir, del Espíritu Santo que es. Vayan captando eso. Vamos a leer un contexto cercano que hay ahí. Dice acá Lucas del capítulo 1, verso 31 al 33. Veamos lo que dice acá. Vamos a leerlo. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Notemos lo siguiente acá, vamos a leer nuevamente el texto detalladamente. Dice, y ahora concebirás, porque es el mismo contexto, obviamente allí Mateo está dando la descripción de cómo fue este evento. Ahora luego veamos qué nos dice aquí el Lucas. Dice, y ahora concebirás en tu vientre. Allí dice este ángel, el ángel Gabriel. Y dice, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, ¿cierto? Que significa salvación o salvación de Yod-Hei Bat-Hei. Este será grande y será ¿qué? Llamado Hijo, Judíos, del Altísimo. Notemos, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Notemos algo muy importante acá, que aquí hay un atributo o la palabra Altísimo. ¿Hijo de quién? Del Altísimo. Y aquí arriba, en Mateo, notemos, dice que lo que en ella es engendrado, dice, del Espíritu Santo es. O sea que este Jesús que iban a ser, ¿es de pertenencia de quién? Le pertenece a quién? Al Espíritu Santo. O sea que en otras palabras, Jesús es hijo del Espíritu Santo porque Él fue el que lo engendró. Y quien engendra, pues es el Padre, obviamente, en este punto. Y a Él le pertenece el título, obviamente, de propiedad. En este caso. Como también, por ejemplo, si engendro un hijo, yo puedo decir que yo soy el padre de ese hijo. Y ese hijo puede decir que yo soy su padre. ¿Sí? Lo puede decir en sentido de pertenencia, que le pertenece. Entonces, en este caso dice acá, notemos que aquí ya cambia la palabra, pero se está refiriendo a lo mismo. Porque Dios tiene varios atributos. Varios atributos. En este caso dice acá, será llamado hijo de qué? Del Altísimo. Y allí claramente, en Salmos 91, claramente dice allí el salmista David dice, el que habita el abrigo del Altísimo, ¿sí? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice allí, entonces, tanto el Altísimo como el Omnipotente es Dios mismo, es el Espíritu Santo mismo, no es otro. Entonces dice acá, hijo del, ¿quién? Del Altísimo. Y aquí arriba dice que es del Espíritu Santo. Aquí dice, engendrado del Espíritu Santo. Por ende, Jesús es ¿qué? Hijo del Espíritu Santo. Pero aquí dice, hijo del Altísimo. Entonces, el Altísimo es el mismo Espíritu Santo. Y aquí dice, y el Señor Dios le dará, ¿sí? Y el Señor Dios. ¿Quién es el Señor Dios? Kyrios. Ahí dice, ahí está con el artículo, inclusive, vea, ¿sí? Ahí está, por ejemplo, dice, Kai, Kyrios, Joseos, ¿sí? Dice, le dará el trono de David. O sea, este Altísimo que lo engendró a él,
es el mismo Espíritu Santo y por ende dice que Él le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Ah? Ahí claramente usted lo puede leer. Entonces María dijo, escuche bien acá este punto, María, viene la pregunta. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo. Lo que pasó ahí en Mateo, lo que no dice Mateo, porque los textos obviamente, la escritura tiene omisión y complemento, lo que no complementó, digamos, lo que no dijo Mateo, lo complementa allí Lucas. Dice acá, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y aquí es donde está el problema de la mala interpretación. Obviamente, mira, aquí está también el artículo definido, dice el Espíritu Santo, ¿sí? Ho, neuma, hagio, ¿sí? Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, ¿dónde está la confusión y el error grande de la mayoría que interpretan cuando dicen, no, es que el Espíritu Santo aquí es el mismo poder aquí, porque aquí dice, pero nótese que aquí hay una distinción, ¿sí? Que también aparece con artículo, pero aquí sí tenemos que entender que el poder, ¿sí? El poder es una cosa, que ese sí es un algo. Otra cosa decir que el Espíritu Santo es un poder y un algo. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Leámoslo detalladamente. Dice el Espíritu Santo, que se refiere a un alguien, una identidad, un ente espiritual, un alguien. Dice, vendrá ¿qué? Sobre ti, sobre alguien, ¿sobre quién? Sobre esta persona, este ser que es María. Y luego dice acá el poder, y aquí se puede entender como el dunamis. Dice del Altísimo. Y ya leímos arriba que el quien engendró fue el Espíritu Santo y es hijo del Altísimo. ¿Ah? Entonces dice acá, y el poder, notes que hay ahí está el copulativo que, o kai, y hace la distinción, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, dice, ¿qué pasa? ¿Cuál es o sea, el poder, que en este caso sí es la energía, dice, del Altísimo te cubrirá. Se puede entender como eso, como poder o fuerza, o dunamis de el Altísimo. No está diciendo que el Altísimo sea la energía, sino que la energía sale del Altísimo, ¿sí? Y el Altísimo, por eso dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo. Entonces, totalmente hay una diferenciación en cuanto a lo que es el Espíritu Santo, el Altísimo y poder. Totalmente diferente ahí. ¿Ah? Entonces no es lo mismo. El Espíritu Santo y el poder y el Altísimo. Entonces aquí hay una distinción, tenemos que entender eso. Entonces el Espíritu Santo es el mismo Altísimo. ¿Sí? Claramente la Escritura lo está diciendo. Entonces las personas que dicen que el Espíritu Santo, ¿sí? Sencillamente es un poder, una energía, simplemente están errando realmente al blanco. Entonces, paso al punto número 4. La blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Punto número 4. Vamos a analizar acá. Veamos algo muy importante en este punto número 4 y espero que ustedes lo puedan captar, amados hermanos. Mateo capítulo 12, verso 22-23. Mira lo que dice. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. Y las multitudes estaban fuera de sí y decían, ¿es este aquel hijo de David? Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. El verso 25 dice acá, esto está, repito, Mateo 12, verso 22 al 32, para que ustedes lo lean. El verso 25 dice, y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es desolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino?
Y si yo por Belcebú echo fuera los demonios, vuestros hijos, ¿por quién los echan? ¿Mm? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Verso 28. Y si por el Espíritu de Dios, escuchen bien acá este punto, y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente dice, ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Ah? Dice, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Mm? Porque dice acá, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus alhajas si primero no prendiere al hombre fuerte y entonces saqueare su casa? El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, derrama o desparrama, dice otra parte. Por tanto os digo, presten atención porque esto es muy importante, el verso 31, mira lo que dice, por tanto os digo, ¿sí? O por tanto les digo, todo pecado y blasfemia, dice, será perdonado, ¿qué? A los hombres. Escuchen bien, Jesús está diciendo claramente aquí en sus palabras, digámoslo, claras y categóricas, ¿sí? E ineludibles. Por tanto digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo. No será perdonada a los hombres. No será perdonada a los hombres. Y cualquiera, dice acá, que hablare contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, o sea, que blasfemare o pecare realmente contra el Espíritu Santo, ¿sí? Dice acá, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Nótese que arriba dice, toda blasfemia, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu. Ahí no dice santo, ¿cierto? Pareciera que hay como que, bueno, ¿a qué ese Espíritu se está refiriendo? Con que parece que se refiere a una fuerza activa, como muchos dicen, a una energía, un dunamis nada más. Dice, no será perdonado a los hombres, pero ¿será que tiene sentido que alguien puede pecar contra una energía? ¿Sí? Contra simplemente una energía se puede pecar. Y esa energía puede tener conciencia, la capacidad de saber que pecaron contra esa energía. No, porque es algo que es, digámoslo, algo impersonal e inmaterial lo uno, y tampoco pues no tiene, es carente de conocimiento totalmente, de un raciocinio. Entonces no puede ser de esa manera que se puede interpretar esto. Porque Jesús dice acá, y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre, o sea, refiriéndose al Hijo del Hombre, es Él, ese Jesús que estaba ahí, de carne y hueso, hablándoles a ellos. Le será perdonado, inclusive, ¿sí? O sea, y aún, esto porque esto lo hablaba en ese momento, pero también cualquiera que puede hablar del Hijo, ¿sí? Puede decir muchas cosas. Dice, le será perdonado. Está hablando de que le será perdonado. Más, ahora viene aquí, cualquiera que hablare contra el espíritu o Ruach, ¿sí? El Ruach, digámoslo acá, K2, el Ruach K2 o el Neuma Hagios, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, que no tiene perdón nunca, nunca, ¿sí? O sea, está prácticamente, es reo de condenación eterna al lago de fuego. O sea, a la destrucción eterna, otras palabras. Quiero aclarar eso. Entonces, claramente, el que hable contra el Espíritu Santo, pero miren algo muy importante acá. ¿Por qué aquí, en esta parte, quiero hacer un hincapié muy importante acá? Porque mucha gente dice que aquí se refiere a la tercera persona. ¿Dónde está la primera persona acá? Porque aquí aparece entonces, digámoslo que aquí está la tercera, un ejemplo, ¿cierto? Supongamos. Bueno, ¿y entonces qué pasa con el Padre? Quedaría una incógnita, una pregunta ahí, que no se responde, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el que peque o blasfeme contra el Padre o hable de tantas cosas?
¿Sí? ¿Qué pasa en ese punto? O sea, alguien puede preguntarse eso, ¿cierto? Bueno, exactamente de eso se trata este estudio, este tema. Yo estoy demostrando aquí que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Entonces Jesús claramente dice que todo pecado, cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre refiriéndose a Él, le será perdonado. Mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, ¿por qué no mencionó Jesús también al Padre? ¿Por qué no dijo, bueno, sí, si en este punto pues se refería exclusivamente a la tercera persona, ¿sí? Les digo esto. Y también a los otros que dicen que Jesús es el mismo Padre, entonces ¿por qué Jesús no se incluyó? Cualquiera que blasfeme contra mí, hubiera dicho él, cierto, cualquiera que blasfeme contra mí no tendrá perdón, porque si él siendo el mismo Padre, siendo el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, como muchos enseñan, como los precursores del anticristo enseñan, entonces Jesús estaría en una contradicción. Siendo él el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, todo esto como muchos lo enseñan, de la corriente de la unicidad, entonces Jesús aquí estaría, realmente contradiciéndose, porque si él es el mismo Espíritu Santo, entonces sería una locura acá. Porque ¿cómo va a decir él y cualquiera que hablare contra el Hijo del Hombre? O sea, como decir, como muchos lo interpretan, no, es que ahí simplemente se refería a la parte humana, a la manifestación en carne. O sea, cualquiera que hable en contra de la manifestación en carne, entonces tiene perdón, pero si habla contra el que estaba dentro de esa manifestación de carne, entonces no tiene perdón. O sea, eso es un disparate, es una locura total. Entonces, ¿por qué no aparece el Padre acá? ¿Dónde quedó el Padre? La pregunta que yo les hago a ustedes, ¿eh? Pero bien, vamos a responder acá. Entonces, les hago esta pregunta retórica. Bueno, entonces, ¿dónde queda el Padre? Sencillamente, ¿por qué Jesús ahí no habló del Padre? Porque se está refiriendo que el Espíritu Santo es el mismo Padre. ¿Por qué? Porque arriba, si ustedes leen más arriba, dice, y si por el Espíritu de Dios, o sea, refiriéndose que dentro de él estaba quién, ahorita lo vamos a ver. El Espíritu de Dios estaba dentro de él, o sea, refiriéndose al Padre mismo, porque dice el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es la misma presencia, el mismo ser del Padre. Dice, yo echo fuera los demonios. Entonces, por eso, cuando esta gente viene a decir que él echaba los demonios por Belcebú, sencillamente esta gente estaba blasfemando. Esta gente merecían que los agarraran a piedra y los sepultaran a piedra, como ellos hicieron con Esteban. El hermano Esteban, el pobre hermano Esteban allí, lleno del Espíritu Santo, o sea, lleno del mismo Dios, ¿sí? Les predicaba y ellos, en vez de ser razonables, lo que hicieron fue sepultarlo a piedra. Entonces, esta gente aquí, esta gente eran unos blasfemos. Sencillamente, estos fariseos eran unos blasfemos, porque estaban diciendo, atribuyéndole que esa obra que hacía Jesús, ¿sí? Que obviamente era Dios el Padre por medio de Jesús haciendo la obra, le estaban atribuyendo que era del diablo, y este es el problema. El pecado imperdonable es atribuirle las obras de Dios, ¿sí? Del Eterno, del Padre, atribuirse las que son del diablo. Eso es una blasfemia, lo cual es imperdonable, y eso es lo que está diciendo acá claramente la Escritura. Entonces, obviamente, arriba está la respuesta, ustedes leen detalladamente. Entonces, por eso aquí no aparece el primer sujeto, ¿sí? Como algunos lo quieren enseñar, porque no aparece. ¿Por qué? Porque sencillamente el primer sujeto, el Padre, refiriéndose al Padre, que es un ser, un alguien, es el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Y no se puede blasfemar contra algo que no tiene vida, no tiene raciocinio, no tiene mente ni nada, no tiene voluntad. No se puede. ¿Sí? Entonces, yo no puedo, digamos, vamos a decir, si fuera, como ellos dicen, una fuerza, simplemente un viento. O sea, ¿quién puede pecar contra el viento? ¿Sí? ¿Quién puede mentirle al viento? ¿Quién puede ofender al viento? Nadie. ¿Mm? Vamos a continuar acá. Ahora bien, vamos a postear los siguientes textos en complementación del tema que estamos desarrollando. Vamos a leer este texto allí ahora en Marcos 3, 28 al 29. Dice, de cierto os digo que todos los pecados, dice, serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera con que blasfemaren. Mas cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, mas está obligado a eterno juicio. Punto número 5. Vamos al punto número 5. Espero que, amados hermanos y amigos, que ustedes vayan captando esto porque es muy importante. Punto número 5.
El Espíritu Santo descendió ¿sobre quién? Sobre Jesús. Vamos a leerlo allí en Mateo 3, 16 al 17. Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que dice que descendía como paloma, y venía ¿qué? Sobre él. Y he aquí una voz de los cielos. ¿Quién habló ahí? El Padre. Dice, este es mi Hijo amado. O sea, el Padre está dando testimonio ahí. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, complacencia. Luego aquí, Isaías capítulo 42, que es el cumplimiento del siguiente texto que vamos a leer, dice, he aquí mi siervo, refiriéndose a Cristo, al Hijo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Dice, he puesto sobre él mi espíritu. Esta palabra, la presencia del mismo Padre estaba en él. Él dice, traerá justicia a las naciones. Dice acá, he puesto sobre él. Sobre, y ese sobre es una preposición. Sobre él. Como la preposición en o sobre se puede entender lo mismo. Él traerá justicia a las naciones. Ahora vamos a leer allí. Este es recuerden, Isaías 42:1. Ahora vamos a ver el contexto. Vamos a ver esta referencia allí. Ya leímos Mateo 3:16. Aquí tenemos otra versión de los dos capítulos, otra versión, vamos a leerlo acá. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí cielos le fueron abiertos, y vio, dice, al Espíritu de Dios. Y vio. Porque esto lo vio tanto Juan como Jesús vieron al Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí está el verbo ver, vio. Dice que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, Mateo 12, verso 18 es el contexto de Isaías 42:1. ¿Sí? Mateo 12, 18 dice, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Claramente, el mismo Padre está diciendo que el espíritu de él, ¿sí? O sea, en otras palabras, él mismo iba a estar en Jesús. Punto número 6. Jesús confiesa que el Padre moraba en él y no una fuerza activa. Ahora bien, vamos a leer acá este punto. Juan 14:10. Miren lo que dicen claramente aquí el texto. Miren, escuchen bien porque es importante. Esto es en razón a lo que Felipe le pregunta. ¿Sí? Entonces Jesús viene acá respondiendo lo siguiente. Dice, ¿no creéis que yo soy, ¿sí? Ego, ¿sí? Yo soy en el Padre y el Padre en mí? Escuchen bien, no crees que yo soy, dice, en el Padre y el Padre en mí. Las palabras, dice, que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Escuchen, arriba Él echaba fuera demonios, sanaba enfermos, levantaba, resucitaba muertos, le daba vista a los ciegos y toda esta cantidad de maravillas que Él hacía. ¿Por qué las hacía? Porque el Padre estaba en Él, lo que dice acá. Por eso dice, las palabras que yo os hablo, no, dice acá, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, Jesús está reconociendo, notemos que arriba en el bautismo, que descendió sobre él el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que descendió sobre él? ¿Una energía simplemente? No, Señor. No fue una energía como muchos lo quieren hacer ver, un dunamis, un simple poder. Jesús está reconociendo en sus palabras claras y categóricas que está diciendo, sino que el Padre, el Abba, y ahí está el artículo definido, ¿verdad? Que el Padre, el Abba, K2, dice que mora, que habita, o que vive, en otras palabras se puede entender ese morar, vivir o habitar, así. Es lo mismo, se puede entender de esa manera. Dice en mí. O sea, en esa preposición en indica el lugar donde, dentro, en mí, dice, Él hace las obras.
¿Ah? Él hace las obras. Por eso arriba cuando dice la blasfemia contra el Espíritu, les perdonada a los hombres cuando acerca de la blasfemia contra el Espíritu, no se menciona al Padre. ¿Por qué razón? Porque sencillamente Jesús estaba claro que el que moraba dentro de él era el Padre. No necesitaba de hacer, de mencionar a otro sujeto, ¿sí? Porque sabía que el que estaba dentro de él morando era el Espíritu Santo refiriéndose al Padre mismo de él. ¿Ah? Y por esa razón él hacía las obras que hacía, todo lo que hacía lo hacía. ¿Por qué? Porque claramente Jesús lo dice acá, no lo dice Sergio, dice las obras que, por eso dice, el Padre que mora en mí, él hace las obras. ¿Ah? Por eso es tremendo, porque esta gente estaba blasfemando contra el Espíritu Santo, que era el mismo Padre, porque el Padre era el que hacía las obras a través de Cristo. ¿Ah? Ahora, vamos a leer allí para que ustedes me puedan entender más. Creedme que yo soy, dice, en el Padre y el Padre en mí. De otra manera dice, creedme por las mismas obras. ¿Mm? O sea, que Cristo, el Padre le ha dado el poder también a Cristo de hacer obras y el Padre hacía las obras. Por eso dice acá, creedme por las mismas obras. ¿Ah? Ahora vamos a seguir leyendo acá. Si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, dice aquí, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, no la energía, no el dunámico, muchos lo quieren hacer ver, sino el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora ¿qué? Con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Y este texto ha sido de confusión, se ha sido de polémica. Bueno, que aquí porque Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. Recuerden, este tiene un contexto y mucha gente no se da cuenta de eso. Entonces aquí no está hablando de un tercer sujeto, ¿sí? No está hablando de un tercer sujeto, está hablando de qué. Dice, yo rogaré al Padre y Él y os dará, ¿cierto? Yo rogaré al Padre y os dará, ¿cierto? Para Él dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. Escuchen bien, aquí el verbo ver dice porque no le ve. Este es el verbo jorao que se puede entender. No le ve, de ver, aquí está hablando de ver. Se puede entender porque no le ve ni le conoce. Entonces aquí habla de ver y conocer. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ¿quién era el que moraba ahí? Primero que todo estaba Cristo, que los consolaba literalmente, ¿cierto? Pero dentro de Cristo estaba ¿qué? El Espíritu del Padre, o sea, el Padre mismo, otras palabras. Entendamos eso. Entonces, ahí claramente podemos ver que el que estaba en Jesús, después de que Jesús ya, digamos, no ascendiera al cielo, él claramente promete venir él y junto a su Padre. Obviamente que el Padre, ¿sí? El Espíritu vendría en el nombre de Jesús. Pero no solamente que el Espíritu del Padre iba a venir, sino que también Jesús mismo también iba a venir. Y ahí está el texto, vamos a leerlo ahorita para que ustedes se den cuenta. Entonces, el contexto lo vamos a ver ahora para poder entender esto. No está hablando de que es un tercer paracletus, o paraclitos, como muchos lo entienden, o sea, un tercer ayudante y todo esto. No. Como les dije, yo estoy aquí defendiendo lo que yo creo basado en las Escrituras, ¿sí? Y respeto mucho a aquellos que, bueno, que creen en la Trinidad y todo esto y a la unicidad, pero no comparto este tipo de interpretaciones que ustedes le dan a estos textos acá. No lo comparto. Y sé que ustedes, pues muchos de ustedes difieren también de lo que yo estoy explicando acá, pero estoy explicando lo que yo creo y entiendo basado en las Escrituras. Jesús declaró que no estaba solo, que el Padre estaba con él. Vamos a ver algo muy importante acá, ¿sí? Jesús declaró que no estaba solo, dice acá, que estaba solo, que el Padre estaba con él. Jesús declaró, no estaba solo, que el Padre estaba ¿qué? Con él. Veamos lo siguiente. Entonces, ¿por qué traje estos textos a colación y los he relacionado por la siguiente manera? ¿Dice?
Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, ¿qué? El Padre. Bueno, alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué dice que me envió? O sea, el Padre estaba en el cielo o estaba al final donde está. No, pues tenemos que entender primero que todo que Dios, el Padre, no tiene limitantes. Dios lo llena todo. Él estaba en el cielo como Juan, como Pedro lo dijo allí, como Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás. Quiero aclarar esto porque quizás alguien me va a atacar por ahí y va a decir, no, pero es que Jesús dijo que el Padre está en el cielo, entonces ahí simplemente en él era una energía. No, error. Eso es limitar a Dios. Dios es un ser que lo llena todo. Es omnisciente, omnipotente, ¿sí? Que puede estar en todas partes. En otras palabras, Él lo llena todo. O sea, no necesitan tanto aparte porque Él lo llena todo. O sea, ¿sí entiende? Él lo llena todo. Entonces, no necesita desplazarse de aquí para allá para estar allá. No. Sencillamente Él lo llena todo. Por eso es todopoderoso. El Theos Pantocrator. Entonces, en este punto acá, vean. Porque el que me envió, dice, conmigo está. Notemos eso. Jesús dice, porque el que me envió, conmigo está. ¿Ah? No me ha dejado solo, notemos eso. Cuenta que Jesús no estaba solo. Jesús no estaba allí acompañado de una simple energía, como muchos lo quieren hacer. Aquí estoy también a la vez refutando los argumentos. Dice, porque yo hago siempre lo que le agrada. Notemos el texto nuevamente, leámoslo. Porque el que me envió, conmigo está, no me ha dejado solo. El Padre. Ajá. Porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Por qué no estaba solo? Porque precisamente el Padre estaba morando dentro de él. Jesús mismo lo está diciendo arriba. El Padre que mora en mí. Recuerden ese texto. Ahora dice acá. Juan 16:32. He aquí la hora viene y ha venido. Dice, ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Notemos eso. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Entonces hay muchos que dicen, no, que Jesús era un Jesús solo, un ser solo. Jesús nunca dijo que estaba solo. Él dijo que él no estaba solo. Y esto refuta el argumento de aquellos precursores del anticristo que niegan esta verdad. Dicen, no, es que Jesús estaba solo, porque él es solo. No, Jesús aquí dice que el Padre estaba con él. Veamos los textos contundentes. Ahora, palabras relevantes del Señor Jesús antes de morir en la cruz. Vamos a leer aquí. Mateo 27:46. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Marcos 15:34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué creen ustedes que Jesús dijo esto? Sencillamente porque ahí, en ese momento que él expira, muere, obviamente que el Padre, pues, salió de él. Es lógico que al Cristo morir, el Padre no iba a morir ahí con él. O sea, él no iba a morir ahí en la cruz con el Hijo, no, él salió. Entonces es lógico que ahí, obviamente, antes de él morir, obviamente el Padre sale de Cristo. Ese Padre que estaba morando en Cristo sale de él. Por eso aquí clama, Cristo clama, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O en este caso también se entiende como abandonado. ¿Sí? Entonces, no simplemente era una energía. ¿Por qué traje estos textos? Porque sencillamente Jesús está confirmando y está diciendo, esto es, Dios mío, ¿por qué? O sea, incluso aquí si ustedes analizan aquí algo importante y maravilloso que refuta ese argumento de que era una energía nada más. Porque si fuera, como ellos quisieran dar a entender, entonces tendría que decir aquí, digámoslo, a ver, traducirlo de esta manera sería Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, viento, ¿sí? ¿Por qué me has desamparado? En otras palabras, Espíritu, Espíritu, ¿por qué me has desamparado? Entonces ellos pueden decir, digamos, hubiera dicho Jesús lo siguiente, mire este argumento que les presento acá, que en este momento Dios me lo está dando acá. ¿Sí? Dios me está dando este argumento para presentar lo que refuta ese argumento. Dice, si en él estaba solamente una energía, ¿sí? Un dunamis, como ellos dicen, una fuerza activa, noten este argumento letal. Porque aquí entonces Jesús hubiera dicho, hubiera dicho Eli, Eli, lama sabactani.
Es más, no hubiera dicho eso porque ahí eso es arameo, ¿sí? Pero digamos que ahí hubiera hecho, entonces hubiera dicho viento, viento, ¿cierto? Hubiera dicho rúa, 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 ¿sí? O neuma, 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 ¿cierto? ¿Por qué me has desamparado? Hubiera dicho poder, 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 fuerza activa, ¿por qué me has desamparado? Pero mire que aquí está el sustantivo seos. Lo más lindo de este texto, vea, es que este texto destroza totalmente el argumento porque dice, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Porque el Padre estaba dentro de él. No era una fuerza activa, sino que está diciendo, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire que Jesús está reconociendo que muchos lo niegan, como decir que entonces dentro de él mora haber una fuerza activa. Entonces, ¿aquí qué quiere decir? Aquí Jesús entonces le estaría diciendo a algo abstracto, le estaría diciendo Dios mío, o sea que está reconociendo a una fuerza, a un simple poder, a un dunamis, como ellos lo quieren hacer ver, diciendo Dios, diciéndole a un poder simplemente Dios. O sea, aplicándole el sustantivo seos, que significa también Señor, ¿sí? Que se puede entender como dueño, amo. Le estaría Dios, entonces Cristo, diciéndole a un poder, a una simple energía, como ellos lo quieren dar a entender, le estaría diciendo Dios mío, o sea, ¿sí? Dios mío, o Señor mío, Señor mío. Se puede entender también, ¿cierto? ¿Por qué me ha desamparado? Mire que no. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de él estaba morando realmente un alguien, un alguien, no un algo. Y esto destroza totalmente el argumento. Ahí se los dejo. Marcos 15, 34, y la hora no, bueno, ya lo leí, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo siguiente. Bueno, aquí se me pasó por alto un texto que quiero leer en este momento, voy a buscarlo porque este texto no lo vas a pasar por alto, ¿sí? Para continuar aquí en lo que veníamos analizando o disertando acerca del texto de Juan 14, 15, 18. Vamos a buscarlo aquí en la Biblia porque voy a leer un texto allí donde claramente les dije que dice lo siguiente. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo allí. Vamos a leer rápidamente a buscar Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Y quiero leer un texto allí muy importante. Mira lo que dice acá, amados hermanos, el verso 21. Dice, el que tiene mis mandamientos. Y ese es el contexto de lo que leímos atrás. ¿Sí? Atrás estábamos leyendo, precisamente aquí, Juan 14, 15 al 18, ¿cierto? Ahora vamos a leer del 21, que es el contexto. Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, ¿cierto? Como que dando a entender que fuera otro, un tercer sujeto o algo así. Pero veamos lo que Jesús ahora dice acá, que es el contexto. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, será amado por mi Padre. Y yo le amaré. Y dice, y me manifestaré a él. Bueno, ahí está un singular, ¿cierto? Y me manifestaré a él. Luego dice acá, le dijo Judas, no Iscariote, no el Iscariote, ¿no? Señor, o curioso, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Mira la respuesta de Jesús, el 23, que es tan clave. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, dice, mi palabra guardará. ¿Y mi Padre qué? Y mi Padre le amará. Y vendremos, ahí está, en plural, vendremos a Él. ¿Y haremos qué? Morada con Él. O sea, no te querría, dije Jesús que el Padre moraba en él, ¿cierto? Pero aquí luego promete, esta es la promesa que él hace acá, dice, respondiendo Jesús y le dijo, por eso más arriba dice, y si me voy, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esa promesa la cumplió él. O sea, bien, el día de Pentecostés, eso lo vamos a leer ahorita allí, descendió tanto él y el Padre a morar en los corazones de cada uno de los creyentes que somos la iglesia del Señor. Y más adelante vamos a ver que nosotros también somos templos realmente, no de una energía, de un dunamis simplemente, no, sino que realmente somos el templo del Padre y también de Cristo. Entonces, ¿qué dice acá? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama y mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos. Entonces, vendremos plural a él y haremos plural morada, ¿qué? Con él, o sea, refiriéndose con esa persona, en el corazón, en el ser de esa persona.
Bien, entonces voy a continuar acá para seguir avanzando con lo que llevamos acá al estudio. Ahora bien, los apóstoles confirmaron que Dios, es decir, el mismo Padre, estaba con, escuchen bien, con la preposición con y la preposición en Jesús, el Cristo, su Hijo. Vamos a ver aquí. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Escuchen bien acá. ¿Sí? Con el Espíritu Santo y con poder. Y hay una distinción ahí, ¿cierto? ¿Quién está hablando acá? El apóstol Pedro. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? O sea, con el Espíritu del mismo, o sea, siendo la presencia del mismo Padre. ¿Sí? Y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste, dice, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Aquí está la razón, la preposición. Porque Dios, Seos, o sea, el Eterno, el Padre, estaba con él. Vamos a leer aquí lo que significa la preposición con. Entonces, notemos que aquí dice, por eso arriba coloqué el título, dice, los apóstoles confirmaron que Dios, es decir, el mismo Padre, estaba con y en Jesús, el Cristo, su Hijo. Y aquí tenemos, dice, los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. O sea, Seos, Dios, Elohim, estaba con él. ¿Sí? Ese él se refiere a Jesús, tercera persona singular. La preposición con dice, veamos qué significa. Esta preposición significa el medio, modo o instrumento que sirve para hacer alguna cosa. Puede indicar la compañía, el acompañamiento juntamente. He salido con Rita, me voy con mi madre, es decir, en compañía de mi madre o también donde está mi madre. Ajá. Aquí abajo dice, me gusta mucho el pan con aceite para desayunar. Ahora vamos a leer Corintios, allí ahí está, les estoy describiendo lo que significa la preposición con. Ahora, 2 Corintios capítulo 5, verso 19 dice, que Dios, ahora aquí viene, que Dios estaba, ¿ahora qué? En, y aquí tenemos otra preposición, en. Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó, dice, a nosotros la palabra de la reconciliación. Notemos lo siguiente, dice, que Dios estaba en Cristo, o sea, en el Mesías o ungido, que significa lo mismo. Aquí tenemos la preposición en. Esta preposición indica que en qué lugar, dice, en qué lugar o tiempo o modo se realiza lo que significan los verbos a qué se refiere, ella designa. Dice, ella designa. La preposición designa qué. El lugar donde se está. ¿Sí? Está de vacaciones en Puerto Rico. En el lugar donde alguien o algo está situado. El jarrón está en la mesa, son ejemplos. Me he tumbado en el sofá, nota. En este caso, a veces la preposición en se puede sustituir por la preposición sobre, ¿sí? O por la preposición compuesta encima de. El jarrón está sobre la mesa, el jarrón está encima de la mesa. Me he tumbado sobre el sofá. Hasta ahí. Los ejemplos de la preposición en. Y arriba expliqué con. Punto número 7. ¿Sí? Punto número 7. Jesús prometió venir junto con su Padre. Veamos lo siguiente que nos dice acá. Jesús prometió, bueno, ya lo leí atrás, pero vamos nuevamente acá a seguir tomando este punto 7. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, eso ya lo leí. Dice acá, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Consolador. Entonces ya vemos que allí dice que Cristo promete venir junto con su Padre. Entonces ellos son los que nos consuelan, nos guían y todo esto.
Hay que entender eso. Entonces aquí tenemos Lucas también 24:49 dice, y aquí yo enviaré al prometido de mi Padre, ¿sí? Refiriendo sobre vosotros, más vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. El mismo texto en otra versión. De aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Lucas 24:49. Hechos 1, vamos a leer Hechos 1 allí. Pero recibirán poder aquí en la versión K2 israelita dice lo siguiente, pero recibirán, poder, aquí dice dunamis, ¿cierto? Se puede entender, poder o fuerza. Cuando el ruaj, si nota que hay una diferencia total ahí. Porque si fuera el mismo, a ver, si el ruaj HaKodesh fuera una energía, un poder, una energía, una fuerza activa, como lo enseñan muchos de las corrientes religiosas, ¿sí? De manera errática este texto y muchos otros textos más, como hemos venido tratando, porque esto se trata el tema. Yo estoy demostrando que el mismo Espíritu Santo es el mismo Padre. Dice, pero recibirán poder. Entonces aquí simplemente si eso era el mismo poder, entonces hubiera dicho, pero recibirán poder cuando el poder venga sobre ustedes. Eso sería, perdonen, hay que quizá me ría un poco, pero es algo absurdo, ¿sí? Porque precisamente el poder lo da alguien, ¿sí? El poder es algo que da alguien, pero el poder que es un algo no puede dar a alguien. Eso no tiene tampoco, eso no tiene lógica. Alguien puede dar algo, ¿sí? Entonces en este caso, pero recibirán poder cuando el Ruaj, ¿sí? O el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Yehudá, en Shonron, que es Samaria, en verdad hasta lo último de la tierra. Aquí está el texto, en otra versión dice, pero recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Noten lo siguiente, entonces aquí esta gente tendría que colocar, pero recibirán poder cuando el poder haya venido o venga sobre ustedes. Eso no dice la Escritura. Totalmente refutado ese argumento ahí. Punto número 8. Dios el Padre prometió derramar de su Espíritu sobre su pueblo. Vamos a leer acá, muy importante esto. Bueno, la verdad, pues este tema es un poco extenso, pero espero que ustedes se queden hasta el final. Por favor, quédense hasta el final. Dice acá, punto número 8, Dios el Padre prometió derramar de su Espíritu sobre su pueblo. Escuchen bien. Dios el Padre prometió derramar de su Espíritu sobre su pueblo. Y fueron, vamos a leer allí ahora sí, esto está allí en Hechos. Dice, y fueron todos llenos, ¿sí?, del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, o sea, es según el Espíritu, que es alguien que es el mismo Dios Padre, les daba que hablase. ¿Sí? Veamos ahora el texto que está allí en Joel 2:28, que es la promesa, ¿sí?, que el mismo Dios la hace. Después de esto, dice acá, después de esto derramaré mi espíritu, escuchen bien, mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Contexto posterior, aquí está. Esto es Hechos 2:17. Este es el texto y aquí está el contexto y lo menciona allí el apóstol Pedro. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2:17. Notemos, ¿sí? Ahí está la promesa. ¿Dónde se cumplió? Ahí, precisamente, Pedro lo está ratificando ahí. Punto número 9. Los creyentes en la gracia somos el templo del Espíritu Santo, o sea, del Dios Padre y de su amado Hijo, y esto es muy importante. Recuerden que arriba lo que leímos dice, el Señor Jesús dice, y vendremos y haremos morada con Él. No simplemente eso no se puede entender como que una energía, no. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Quién moraba en Jesús? El Espíritu Santo, ¿cierto? Bueno, ahora ya
Ahora Jesús partió al cielo, fue glorificado, ahora Él desciende junto con su Padre, porque es una promesa. Entonces dice acá, y ahorita lo van a ver, porque hay unos textos que corroboran acá. Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois qué? Templo de Dios. No dice que templo de una fuerza, una energía. No, aquí está con, obviamente, el de, ¿sí? Significa de procedencia. Y dice Joseos, Oseos, ¿sí? Aquí Seos se puede entender. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Sí? No sabéis que sois templo de Dios y que Él, ahí está el artículo, el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios es Dios mismo morando en vosotros, dice acá. 1 Corintios 3:17 dice, si alguno destruyere, escuchen bien, el templo de Dios. Alguien puede decir, bueno, pero es que ¿cómo Dios va a vivir aquí si nosotros somos simplemente unos? Bueno, sencillamente cuando alguien objeta sobre esto y dice, no, pero es que Dios dice que Él no vive en lugares, como decir, en templos hechos por manos. Claro, Dios no vive en cuatro paredes, eso es lógico. Nadie puede encapsular a Dios en cuatro paredes, pero sí puede, obviamente, porque Él lo llena todo. Él está en el cielo y está aquí en la tierra. Y está en nosotros, con nosotros y en nosotros. ¿Mm? Porque Dios, el Padre, estaba con Cristo. Recuerde lo que vimos, con Cristo y en Cristo. ¿Mm? Porque Cristo reconoció con sus palabras claras y categóricas, dijo, no estaba solo, el Padre estaba con él. No era una simple energía, como muchos dicen, repito. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Seos, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios no dice que una energía, una fuerza activa, no. ¿Mm? Y esa palabra Dios aquí se traduce como Dios, o sea, de una divinidad, de un, o Señor también se puede entender. Eso lo pueden buscar ustedes, busquen la palabra Dios en el Strong griego y ahí le van a arrojar como Dios o Señor. O sea, refiriéndose a una deidad o divinidad. El cual sois vosotros, dice, vosotros santo es. Ahora Romanos 8:11, mire lo que dice Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó, escuchen bien, el espíritu, refiriéndose al mismo Padre, el Espíritu de Dios, dice que levantó de los muertos a Jesús, dice, mora en vosotros. Y algunos dicen, no, pero es que te lo dice en un lenguaje figurado. No, esto no está en un lenguaje figurado, ni abstracto, ni nada de esas cosas, ni una prosopopeya, ni nada de esas cosas. Es un cuento. Yo conozco lo que es un lenguaje literario, sé que es una prosopopeya, una hipérbole y todo eso. Cuando es un lenguaje figurado, cuando es un lenguaje realmente, un lenguaje abstracto, o cuando se está refiriendo a algo literal. Eso lo conozco yo, ¿no? A mí no me pueden meter los dedos a la boca aquí y venir a decir, no, eso se está refiriendo en un sentido figurado, ¿sí? O simbólico. No, no, señor. ¿Cómo? Aquí, ¿cómo van a decir que esto es un lenguaje figurado o simbólico? No, eso no tiene ni pie ni cabeza. ¿Ya? Dice acá, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos, ¿quién fue el que levantó a Jesús de los muertos? ¿No fue el Padre? Claro, el Padre fue el que resucitó a Cristo de los muertos. ¿Ah? No fue simplemente una herejía. Dice, mora en vosotros, ¿cierto? Mora, ese que levantó, ¿cierto? Mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo, al Mesías, Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, escuchen bien acá, y este es otro punto que viene, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué aquí aparece el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios? Precisamente, recordemos que arriba dice que Él prometió venir, entonces el Espíritu de Cristo se refiere también, porque Cristo es un espíritu vivificado obviamente, y Cristo es un ser, digamos que tiene un cuerpo celestial, es un ser espiritual, y aquí se le da, se hace como una distinción en cuanto a la parte escritural, de colocarlo en espíritu, o sea, en mayúscula, pero obviamente Cristo y el Padre están unidos por el mismo espíritu. ¿Sí? Dice, y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Santiago 4:5 dice, o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, como una energía, como un simplemente poder puede anhelar, ¿sí? O sentir o pensar, ¿no? No tiene sentido.
Ahora, sigamos leyendo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ninguno. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Escuchen bien acá. No dice que vosotros sois el templo de una energía o fuerza activa, como muchos quieren hacer ver esto. No, dice porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré. Habitaré. Por eso Jesús dice, vendremos y haremos morada, o sea, vamos a vivir allí, a habitar. Dice, y andaré entre ellos, esto lo dijo Dios mismo. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Su teos o seos. Según de Corintios 6 dice, ahora vamos a leer eso, que es una profecía que, o son palabras que se dijo allí en el Antiguo Testamento, Levítico 26, 11 al 12, dice, y pondré mi morada, escuchen bien, en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios o vuestro Elohim, y vosotros seréis mi pueblo. Ahora, Ezequiel 37, 27, mire lo que dice, estará, estos son los contextos, o sea, lo que estoy viendo acá, los textos, estará en medio de ellos, dice, mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué palabras tan hermosas, ¿verdad? Ahora luego vamos a ver aquí, 1 Timoteo 3:15, mire lo que dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? A ver, aquí lo dice, porque aquí está el concepto y definición de casa de Dios. Dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte, cómo debes andar, cómo debes actuar. En la casa de Dios, ¿qué es qué? La iglesia, no las cuatro paredes, las personas, se refiere porque la palabra iglesia viene griego eclesia, que significa reunión de personas, o asamblea, en el hebreo es keilah, congregación o reunión de personas que profesan una misma doctrina o enseñanza. Dice que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuál es la casa? Dice, casa del Dios, de la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces la iglesia es considerada casa de Dios y columna y baluarte de la verdad, o sea, las personas, no de una simple energía. La iglesia o templo, casa de Dios, somos nosotros, cada hijo de Dios. Punto número 10, vamos terminando. El Espíritu Santo se entristece. Este es el punto muy importante acá. Número 10 dice, vamos a ver, que una energía como tal, como ellos enseñan, una fuerza activa, pues sencillamente algo inanimado, algo abstracto, no puede entristecerse. ¿Cómo se va a entristecer una energía? Es imposible. No tiene sentido. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu, o sea, no lo entristezcáis, en otras palabras, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados, dice, para el día de la redención. Y el Espíritu Santo es las arras de la herencia o el sello, también se entiende, la garantía. O sea, Dios morando en nosotros, habitando, viviendo, es la garantía para nosotros, realmente, para aquel momento cuando sea el momento de la redención. Isaías 63:10 dice, perdón. Sin embargo, ellos se rebelaron. Notemos lo siguiente acá. Dice acá, sin embargo, ellos se rebelaron. Ellos contristaron su Ruach HaKodesh. Notemos lo siguiente. Y aquí aparece Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. Por lo cual él se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Vea, ¿cómo es que algo, digámoslo, impersonal, ¿sí? En este caso, algo que no tiene vida, se va a enojar, ¿cierto? O se va a entristecer, no tiene sentido. Entonces, o va a tener razón o voluntad para decir de qué va a hacer o qué piensa o qué va a hacer, ¿cierto? Para razonar, para actuar. No. Y él mismo dice, peleó contra ellos. Esta es la versión Caos israelita. Vamos a ver el significado de lo que es afligir. Es una palabra griega, la numeral 3076 dice lupeo. Sí, lupeo, afligir, lupeo, dice. Derivación de 3077. Definición, afligir, reflexivo pasiva, estar triste. Definición Reina Valera. Afligir, angustiar, causar tristeza, contristar, entristecer, tristecer, tristeza.
Ahora lo que significa la derivación de lupe es definición, que es triste, tristeza, molestia, dolor. Claramente podemos ver. Entonces, una fuerza activa no puede entristecerse, no puede razonar, no puede sentir. Tengamos en cuenta eso. Entonces vamos ahora al punto número 11. Si el Espíritu Santo habla es porque tiene mente, raciocinio y voluntad propia. Recuerden esto, punto número 11. Si el Espíritu Santo habla es porque tiene mente, y ahí la palabra mente, creo que si no estoy mal en el electrón, es frónema. Se refiere a la parte mental, ¿sí? Mente, capacidad de razonar o pensar. Es frónema. Raciocinio y voluntad propia. Hechos 13:2, veamos lo siguiente. ¿Sí? Estos textos describen de que el Espíritu Santo sí tiene, digamos, piensa, tiene voluntad, todo, por ende tiene una mente, un centro de conciencia. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, o el Ruach HaKodesh, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Tiene capacidad para decidir, para pensar, para tomar la decisión, para tomar una decisión. Se puede entender claramente. El texto está diciendo, apartadme, ¿quién dijo el Espíritu Santo, cierto? Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 8:26 al 29 dice, después de esto, un ángel del Señor, un malach, ¿sí?, le dijo a Felipe, levántate, vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Verso 27, Felipe se levantó y fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Dice acá, era un alto funcionario tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. E iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Escuchen bien, dice el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Alguien dice, escuché por ahí un comentario diciendo, bueno, pero es que ahí no dice que el Espíritu Santo, o Felipe le respondió al Espíritu Santo y empezaron a entablar una conversa. No, pues que no se necesita eso, simplemente él cumplió la orden, ¿sí? Y no hay que discutir, Dios ordena, yo tengo que cumplir, yo tengo que ponerme a razonar con él y decir, pues Señor, pero es que aquí esto y aquello. No, aquí el Espíritu le dijo a Felipe y él simplemente lo quiso obedecer, ve y acércate a ese carro. Y él simplemente fue y obedeció. Ahora vamos a ver allí Hechos 16:6-7, dice, y atravesando Frigia y a la provincia de Galacia, le fue prohibido, escuchen bien acá este punto, vean, el Espíritu Santo, ¿por qué? Porque tiene mente, razón y voluntad, decide, piensa, ¿ve? Y ese es Dios, gloria al Señor. Entonces dice acá, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo, está diciendo aquí la Escritura que les prohibió a Pablo. Cuando llegaron, dice, a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo, dice, no se lo permitió. Ahí está claro. Y se le mostró a Pablo, dice, una visión. Se le mostró a quién, a Pablo, Saulo o a Rabino Shaul, una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida, dice acá, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios, escuchen bien acá, que Dios nos llamaba. Nótese que ahí está el sustantivo seos y claramente que se entiende que es el mismo Dios. Dice, nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Y quién pidió arriba que apartaran? Dios, el Espíritu Santo, el mismo Dios, el mismo Padre. Dice, para que les anunciásemos el Evangelio. Ahora bien, aquí dice, ahora vamos a leer Hechos 20:28. Mire lo que dice acá. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Notemos lo siguiente, por tanto, dice acá.
Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo, o sea, Dios, os ha puesto. ¿Quién los puso a ellos? El Espíritu Santo, o sea, Dios el Padre. Os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, refiriéndose a Cristo, iglesia del Señor, porque la iglesia es del Señor Jesús, la cual Él ganó con su propia sangre. Cristo ganó la iglesia con su propia sangre, no el Padre, porque el Padre no tiene sangre. Él es un espíritu, o sea, Él es un ser, pero obviamente no quiere decir que no sea algo abstracto, no, sino que el que ganó con su propia sangre fue la iglesia que la compró fue Cristo, obviamente, ¿sí? Y obviamente Dios estaba en Él, haciendo las obras y todo esto, entonces eso es algo muy asociativo y obviamente en una total común unión. Punto número 12. Punto número 12, y aquí ya pues prácticamente terminamos en este punto. Ananías no le mintió a una fuerza activa, sino al Espíritu Santo, el cual es el mismo Dios. Hechos 5, 3, 4 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás o Satán, o bueno, el diablo, como quiera entenderlo usted, tu corazón a que mintieses a quién? Al Espíritu Santo o al Ruach HaKodesh o Neuma Hagios y defraudases, dice, del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad. Notemos lo siguiente, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Y viene aquí el punto muy importante que usted dice, no has mentido a los hombres, sino que a Dios. Nótese que arriba dice, dice, claro, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón y que mintieses al Espíritu Santo? O sea, Pedro, ¿a quién le mintió aquí? Aquí está diciendo, ¿a quién le mintió Ananías? Aquí dice que al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero luego abajo, en el verso 4 dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido. Escúcheme bien aquí este punto porque es importante y esto refuta ese argumento de que simplemente ahí se refiere a una energía, una fuerza activa. No. Allí arriba dice que mintieses al Espíritu Santo, pero aquí abajo dice, no has mentido a los hombres. Y esto lo está diciendo el apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo. No has mentido a los hombres, escuche bien. O sea, a alguien aquí humano. Sino, ¿a quién? A Dios. A Dios. Seos, o Elohim, o al Adonai, o al Señor. ¿Sí? Entonces, note lo siguiente. Dice, no has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Entonces, es el mismo referente aquí. El mismo ser, el mismo sujeto, digámoslo así. Aquí arriba dice, mintieses al Espíritu Santo, pero aquí dice, sino a Dios, es el mismo ser. Pero el Espíritu dice aquí ahora, 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente, entonces el Espíritu habla, Dios habla. Así que, amados hermanos, bueno, hasta aquí doy por terminada esta exposición. Yo creo que esto es muy claro, así que la gloria y la honra sean para el Señor y espero que este material les sea de mucha bendición, pero claramente la Escritura es muy clara y contundente y refuta totalmente ese argumento de que simplemente lo que los creyentes tienen en el corazón es algo figurado, algo simbólico, quizás una prosopopeya, bueno, tantos inventos, tantas mentiras y patrañas, pero claramente la Escritura dice que Dios mora en las personas, Dios mora en cada corazón que lo recibe, ¿sí? Y allí claramente tenemos un ejemplar, por ejemplo, en Apocalipsis 3, en el mensaje de la Odisea, claramente el Señor Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, entraré a él. ¿Sí? Y esto habla de que dice de entrar, ¿sí? Entonces entrar a dónde? Al corazón de la persona, dentro. Entonces claramente en nosotros mora Cristo y el Padre. Así de sencillo. Así que, sin más nada, pues el Espíritu Santo es el mismo Dios Padre y no es una fuerza activa, no es un dunamis, no es simplemente una fuerza activa o un poder, una fuerza nada más, no, es Dios mismo morando. Así que gloria y honra sea al Señor. Fin de la exposición. Les habló su amigo y hermano en Cristo Sergio Rodríguez, discípulo del Señor Jesús. Les invito a suscribirse a mi canal,
de YouTube, Jesús Verdad Eterna. Denle like y compartan las enseñanzas a los demás hermanos para que todos sean edificados en la común fe. Shalom a todos y hasta una nueva oportunidad.